Buenas noches, bienvenidos a La Ley del Montes por Telecaribe. Esta noche nos acompaña el doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, una persona que estuvo aquí en Barranquilla al frente de la Secretaría de Salud, hizo una muy buena gestión, aquí en Barranquilla se le reconoce ese trabajo y ahora está como viceministro de Salud al frente, junto con el ministro, el doctor Ruiz, al frente de esta batalla que se está librando para derrotar el coronavirus que llegó a Colombia. Doctor Moscoso, buenas noches, bienvenido a La Ley del Montes. Buenas noches a todos ustedes, a todos los de la mesa y a todos los televidentes y especial saludo a todo ese Caribe que nos hace mucha falta. Bueno, acá también se le extraña, quiero decirle, o yo. Doctor Moscoso, bueno, cuénteme cómo está saliendo todo esto que se está haciendo desde el gobierno nacional para hacerle frente a esa pandemia que ha azotado al mundo y que es el coronavirus. Yo creo que vamos avanzando, yo creo que hemos logrado eh, estabilizar el número de casos, creo que el número diario de casos tiene un comportamiento en este momento, si bien no favorable, porque todavía falta mucho, pues un comportamiento estable, lo cual no nos deja tranquilo, pero nos da un espacio para poder tomar otras decisiones y poder ir avanzando y seguir preparándonos para tener la infraestructura hospitalaria y pues ojalá que podamos optar por tratamientos, que podamos tener algunos otros elementos que permita que los efectos de esta enfermedad nos afecten lo menos posible. Bueno, cuando usted nos está hablando a nosotros de un comportamiento estable, ¿qué significa exactamente, doctor Moscoso? Significa que nosotros veníamos, recuerda que nosotros llegamos a tener casi 275, 300 casos en un día y cada día habíamos un proceso de réplica mayor. Ejemplo, teníamos hoy 20, mañana tenemos 25, pasado mañana 35, 55, 105, 120, 200, 275. Veníamos creciendo a un tema, si bien de un crecimiento no tan alto, no tan agresivo, pues veníamos creciendo en el número de casos diarios, no en los casos acumulados, que eso siempre crecerán en el número de casos diarios. En este momento llevamos una semana con un comportamiento entre 100 y 200 casos, con una variabilidad pequeña, pero seguimos dentro de ese nivel de estabilidad de casos diarios, lo cual significa que la que llamamos la curva o el grado de transmisión se ha minimizado, está estable. Esto permite que, que podamos adoptar otras medidas y podamos evaluar otras acciones. Doctor Moscoso, si comparamos a Colombia, a nuestro país, a Colombia, con otros países, por ejemplo Italia, que ha vivido una situación muy difícil, España, uno pensaría que nos va bien. ¿Por qué nos va bien a nosotros y por qué les ha ido mal a ellos? A mí no me gusta juzgar por qué lo que ocurrió a otras personas. Yo creo que lo nuestro es que hemos intentado tomar todas las medidas en los momentos que corresponden y yo creo que en esto también la ciudadanía ha sido partícipe. La ciudadanía creo que nos ha acompañado todo el país en este propósito y ese gran número de colombianos que se quedan en la casa, que toman las medidas preventivas, que se lavan las manos, que toman las medidas dentro de su hogar, pues nos han ayudado y yo creo que entre todos podemos avanzar en este objetivo de minimizar el impacto de esta enfermedad. Entonces yo creo que aquí viene el compromiso de todos y si bien nos falta, porque todavía tenemos foquitos, todavía tenemos personas que no tienen la conciencia totalmente eh, fortalecida sobre la gravedad de esta enfermedad, pues es un tema que tenemos que seguir todos los días replicando y ese es un trabajo no solo nuestro, es un trabajo de ustedes, de los periodistas, es un trabajo de todos los ciudadanos, porque este es un compromiso social. Entonces yo creo que hemos tomado las decisiones, la gente ha acompañado este propósito y tenemos que seguir porque esto no es un tema corto, este es de todo el 2020 y tenemos que ser conscientes de esto. En la fase de mitigación, que es en la fase en la que estamos, ya superamos la fase de contención. En esta fase de mitigación, ¿cuáles son las proyecciones que tiene el gobierno nacional sobre el número de casos que se podrían presentar en lo que tiene que ver con el coronavirus, doctor Moscoso? A ver, nosotros en este momento estamos viviendo los efectos de una cuarentena, de un aislamiento obligatorio preventivo que esperamos en esta semana que nos queda, sea muy fuerte y podamos tener menores casos.
Después vamos a seguir en un proceso simplemente con la apertura de dos sectores adicionales. eh, eh, Cierre o cuarentena o aislamiento que seguiremos monitorizando. Tenemos unas variables de, de medida, o sea, sabemos hasta dónde podemos llegar, en qué condiciones tenemos que hacer para minimizar los efectos de la enfermedad y esperamos que el comportamiento de todos sea juicioso y sea responsable y que las personas entendamos que el sitio más seguro que tenemos es en nuestra casa. En nuestra casa estamos seguros que si nosotros llegamos y cuando llegamos a nuestras casas aplicamos todas las medidas, nos cambiamos de ropa, nos lavamos las manos, nos lavamos la cara, tomamos las medidas, dejamos los zapatos en un lugar y protegemos a toda nuestra familia, nos bañamos si es pertinente, hacemos todos estos procesos y cuidamos nuestro hogar, ahí estamos más tranquilos y por eso debemos minimizar los efectos. Si tenemos que salir porque tenemos que ir a trabajar, pues tenemos que en la calle tomar las medidas preventivas que correspondan. Tenemos que ponernos el tapabocas, tenemos que tener el distanciamiento social, saber que la forma de mejor eliminar ese virus y evitar que nos lleve a la cara es lavándonos las manos. Si hacemos todas estas medidas, probablemente vamos a seguir en un comportamiento estable y vamos a poder evolucionar en el tiempo. Si no, vamos a tener un crecimiento de casos y si llegamos a tenerlos, vamos a tener que entrar en procesos de aislamiento mucho más severos y mucho más fuertes, pero si tenemos un buen comportamiento y todos trabajamos, probablemente progresivamente vayamos incorporando actividades y ojalá podamos llegar a un punto medio donde podamos tener no una actividad normal, porque eso no se va a dar por el 2020 y lo debemos saber, sí podemos tener algunas cosas adicionales, pero eso depende del compromiso de todos. Muy bien, estamos conversando esta noche en La Ley del Montes por Telecaribe con el doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, quien está al frente, junto con el ministro Ruiz, por supuesto, de esta gran operación nacional que se está haciendo para lograr derrotar al coronavirus. Ya regresamos después de este corte de comerciales. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Ingrese animales sanos a su predio. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el viceministro de Salud, el doctor Luis Alexander Moscoso. Doctor Moscoso, hay un tema que le inquieta mucho a la opinión pública y que me gustaría que usted nos ilustrara sobre eso. Tiene que ver con las pruebas, con los tests, con el número de pruebas que se están haciendo en el país para determinar exactamente en qué situación se encuentra el coronavirus en el país, qué tanto está creciendo, qué tanto se está expandiendo. ¿Por qué el número de pruebas todavía se considera que no es suficiente para tomarle el pulso al virus? A ver, en este momento, si nosotros nos comparamos por lo menos con un país de igual tamaño, de tamaño similar como Corea, en los mismos momentos de la infección tomábamos el mismo número de pruebas. Lo que pasa es que lógicamente hay países que llevan 8 o 10 semanas más adelante de la infección y hacen un número de pruebas distintos porque están en condiciones distintas de infestación. En este momento nosotros estamos
con un proceso de búsqueda de todas las personas que tienen sintomatologías, de todas las personas que tienen factores de riesgo, tanto ambulatorio como hospitalario, y estamos haciéndole además seguimiento a esas cadenas de contactos de esas personas. Esos son los exámenes que hacemos nosotros hoy con las pruebas moleculares, que son las pruebas de diagnóstica, y eso es lo que nos da los casi 4.000 casos que tenemos al día de hoy. Pero nosotros también somos conscientes que en este proceso de mitigación, por cada caso que tenemos positivos, podemos tener entre 1 y 4 circulando en la calle. Eso no significa que pudiéramos tener 16.000 casos no diagnosticados. Lógicamente, buscar 16.000 casos en 50 millones de colombianos es un proceso complejo. Por eso las pruebas hay que hacerlas en los momentos adecuados y en los grupos adecuados. En este momento nos alistamos a iniciar un proceso en los grupos de más riesgo. ¿Dónde hay más riesgo de infección? Pues en las IPS, en los hospitales donde se atiende COVID, también en los barrios donde tenemos algunas partes del país con algunos grados de concentración, de pronto en algunos sectores que tenemos grado de concentración. Entonces, en este momento estamos afinando toda la estrategia para hacer una estrategia muy guiada hacia grupos poblacionales específicos que nos permitan aumentar el diagnóstico, pero también estamos trabajando ya con unas pruebas de forma distinta, que son las pruebas serológicas de sangre, que no son buenas para detectar la enfermedad en el periodo activo. Son positivas 10 días después de síntomas y 14 días si es asintomática, pero sí nos va a servir para saber si las personas tuvieron la enfermedad o si la enfermedad todavía no se ha resuelto y poder aumentar el periodo de aislamiento. Pero en nosotros tenemos un mensaje. Yo sé que las pruebas se han demorado. Lógicamente tienen que viajar porque muchas todavía se hacen en el instituto, cada vez menos porque hay más laboratorios en las regiones, y yo sé que nos hemos demorado, pero sabe que si usted cree que usted es sujeto de que le hagan una prueba, ¿sabe cuál es el manejo? Quedarse en casa aislado, porque con el resultado negativo o positivo, esa es la conclusión. Y si usted tiene un proceso respiratorio que ve que se está agravando, fiebre, dificultad respiratoria, deterioro del estado general, vaya a la entidad hospitalaria, ahí le harán los exámenes, igual tratamiento, el tratamiento es exactamente el Doctor mismo. Moscoso, O sea, perdóneme, lo interrumpo un segundo. Es decir, le hacía la pregunta porque la impresión que existe es que a mayor número de pruebas, mayor número de casos diagnosticados. Es decir, y a menor número de pruebas, menor número de casos diagnosticados. Usted me está diciendo que no es así, que el número... no es así. No, es así. Ante mayor número de Es pruebas decir, que tengamos, mayor que si número. hubiéramos hecho... Pero si los hacemos sobre grupos Claro, específicos. Si yo voy y hago un muestreo en un barrio o en una ciudad donde no ha tenido ningún caso, voy a salir a decir que hice 10.000 pruebas y todas me salieron negativas. sí, es decir... No queremos eso, queremos hacerlo pruebas bien guiadas, bien orientadas, porque las pruebas tienen un objetivo. El objetivo es detectar positivos, aislarlos y adicionalmente conocer el estado. Lógicamente nosotros tenemos marcadores, el único marcador o el único elemento de diagnóstico no es el número de casos diagnosticados, tenemos la tasa de mortalidad, que es muy importante. Tenemos la tasa de pacientes hospitalizados que está al día, tenemos la tasa de pacientes en unidades de cuidado intensivo y tenemos todas las comparaciones del mundo. Eso nos hace hacer inferencias sobre la cantidad de casos, y las decisiones nosotros no las tomamos con los casos que aparecen en el día, lo tomamos con los casos proyectados en el peor de los escenarios. O sea, nosotros partimos del hecho y sabemos y somos conocedores que los casos que tenemos diagnosticados no son los únicos, y calculamos los casos que tenemos en la calle y sobre esos es que tomamos las decisiones. Muy bien, doctor Moscoso, para más o menos tener una información general de lo que estamos hablando con respecto a las pruebas practicadas, un promedio que ustedes consideren en el gobierno como número de pruebas ideal diarias, ¿sería de cuántas? ¿Cuántas pruebas habría que hacer diariamente? Nosotros esperamos que una vez tengamos los grupos poblacionales organizados y empecemos a hacer las pruebas, podemos hacer entre 5 y 10.000 pruebas PCR diarias, pero vamos a tener muchas serológicas, un número muy grande de serológicas que tienen un objetivo distinto, pero que va a tener un número muy grande. Pero todo el mundo cree que la solución es la prueba. La prueba es un elemento, es un método para una toma de decisión. Y la toma de decisión es el aislamiento. Lo que garantiza la no transmisión es aislarnos. En este momento estamos en aislamiento preventivo en nuestras casas. Seamos juiciosos, sigamos juiciosos,
solamente salgamos cuando sea estrictamente Doctor necesario. Moscoso, es decir, el remedio por ahora, mientras se encuentra la vacuna, es la cuarentena, es quédese en casa. Ese es el remedio. Y lo que le va a hacer el ayuda diagnóstica es decirle, sí, tiene la enfermedad y quédese en casa. Pero igual, cuando le salga negativa, ¿sabe qué le van a decir? Quédese en casa. La prueba no es suficientemente confiable para saber que es negativa, se la repito en una semana, pero mientras tanto, Doctor, quédese en casa. doctor Moscoso, quiero preguntarle por Barranquilla, por el comportamiento de Barranquilla. Usted fue secretario de Salud de Barranquilla, conoce muy bien la ciudad. ¿Cómo ha visto usted el comportamiento de la ciudad de Barranquilla, del Atlántico en general, en este tema del coronavirus, los números de casos que se han reconocido? ¿Usted qué lectura hace? No, yo creo que Barranquilla tiene un buen comportamiento. Creo que Barranquilla se ha venido comportando bien. Uno lo mira por cuántos casos son de personas provenientes del exterior, cuánto de esas cadenas y cuánto provenientes de cadenas rotas, o sea, personas que no le hemos podido identificar de dónde se contagió. Y Barranquilla tiene un buen comportamiento. Esto habla que la ciudad está con una mediano grado de disciplina, pero nos preocupa todavía algunos barrios, nos preocupan todavía algunas zonas. Entonces yo creo que el llamado a estos barranquilleros y a todos es apliquémonos, seámonos juiciosos con la ciudad y seamos juiciosos con el país y con nuestra gente. No se les olvide seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Si tienes síntomas de gripa, como la tos seca, fiebre, dificultades para respirar o malestar, quédate en casa y llama enseguida a nuestro centro de telesalud. Nuestro equipo de profesionales que trabajan 24 horas escucharán tu caso y te orientarán. Y si consideran que requieres la prueba del COVID-19, te la harán en tu casa. Entre todos nos cuidamos por un Atlántico para la gente. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Más vale un vacuno que una vacuna. La salud y el bienestar animal son progreso y desarrollo para los ganaderos y la economía de nuestro país. Fedegan apuesta por una ganadería sostenible y libre de enfermedades. Una campaña de Fedegan, Fondo Nacional del Ganado y el Ministerio de Agricultura. Seguimos en La Ley del Montes por Telecaribe conversando con el doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud. Doctor Moscoso, para ir redondeando ya el programa, y le agradezco mucho, yo sé que usted es una persona que tiene muy poco tiempo disponible y por obvias razones además, pero le agradezco mucho que nos haya atendido esta noche en La Ley del Montes. Quería preguntarle, doctor Moscoso, el futuro, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo cree usted que va darle un mensaje a los colombianos, a la región Caribe, a los barranquilleros, sobre qué va a pasar, qué cree que podría pasar en el futuro inmediato con este tema del coronavirus? Vamos y todos somos juiciosos, vamos a seguir en procesos de aislamiento permanente, preventivo, cada vez más sectores incorporándose a la vida económica, con unos ciudadanos cada vez más comprometidos y con unas descongestiones en los sistemas de transporte, sin congestiones en los sitios donde normalmente se realizan, retornando progresivamente algunas actividades y con un aislamiento social, un distanciamiento y un quedado en casa durante todo el 2020, yo creo que de este nos vamos a recuperar.
nos vamos a recuperar, pero la recuperación va a ser de tiempo y tenemos que prepararnos para eso, tenemos que afrontarlo con toda la fuerza, con todo el compromiso y con todo el espíritu positivo, porque yo sé que eso nos está afectando, pero eso se lo debemos a nuestra familia y se lo debemos a la sociedad. Y yo creo que el mundo ha enfrentado muchos problemas y ha salido adelante y nosotros vamos a salir adelante y vamos a salir fortalecidos con una nueva dinámica y con unas nuevas formas que van a ser Doctor positivas. Moscoso, le voy a preguntar por un tema que a mí particularmente me inquieta mucho y tiene que ver con esta cuarentena, este aislamiento, el tema mental, el tema el agotamiento mental de muchas personas, de muchas familias enclaustradas durante muchos días. ¿Usted qué lectura hace? ¿Qué habría que hacer en esos casos? Porque realmente hay un agotamiento mental producto de esta cuarentena. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Difícil, es un tema difícil. Mire, cuando uno llega a la madrugada o en la noche a la casa cansado con todos los problemas, uno quisiera dejar todo a un lado, pero no tiene otra opción sino levantarse al otro día a la madrugada con todo el ánimo y con toda la positividad. Aquí no hay espacio para cosa distinta que construir, que crear y echar para adelante. No tenemos opción, entonces yo creo que es un tema de positivismo porque eso nos ayuda entre todos, nos construye entre todos y nos hace pasar esta ya difícil situación en mejores condiciones. Doctor Moscoso, mire, el tema de las fechas de la cuarentena, estábamos más o menos medio mentalizados, nos estábamos preparando para que fuese el 27 de abril, la fecha en que a poquito se fuera a reabrir algunos sectores de la economía. Ya el presidente Duque decidió que el 11 de mayo, la verdad, doctor Moscoso, le pregunto con toda la sinceridad del caso, ¿usted cree que podría ser más allá del 11 de mayo el levantamiento de la cuarentena? Sí, yo creo que podría ser más allá del 11 de mayo. Eso no es una decisión que ha tomado el gobierno y este es un tema muy personal, pero probablemente vamos a tener de pronto, si tenemos un buen comportamiento con algunos sectores incorporándose, pero este es un tema y yo les cuento, este es un tema de todo el 2020. O sea, vamos a tener coronavirus todo el 2020, pero cuarentena hasta más allá del 11 de mayo. No, el señor presidente lo dijo ayer, vamos a evaluar uno a uno, estamos sobre la emergencia sanitaria, vamos a esperar el 11, pero es una de las probabilidades y tenemos que tenerlas pensadas. Doctor Moscoso, para despedirlo, porque realmente ha sido usted muy generoso con nosotros y con su tiempo, que sé que es muy poco. El tema de cómo está la asistencia internacional en estos momentos. Sabemos, por ejemplo, que hay pocos ventiladores, hay poco material, porque todo el mundo lo está requiriendo. Aparatos para tratar el coronavirus. ¿Cómo está la asistencia internacional de Colombia en estos momentos para adquisición de equipos y de aparatos para combatir y para hacerle frente al coronavirus? Compleja, compleja. El tema de competir en un mercado mundial, todo el mundo comprando lo mismo no es fácil. No es fácil, pero ahí vamos. Creo que hemos sacado adelante las cosas. Creo que hay un equipo del gobierno trabajando muy fuertemente en eso y vamos avanzando. La industria nacional, además, que debe en este momento dar buenos resultados. Se están probando ventiladores aquí en Barranquilla, por ejemplo, en Antioquia también se están probando la industria nacional, haciéndose sentir también en estas circunstancias. Claro, esa fue una de las 10 líneas estratégicas del presidente Duque, que es el fortalecimiento de lo que no podamos comprar, hagámoslo aquí. Lo que no podamos traer, produzcámoslo en igual o mejores condiciones y al contrario, vendámoselo al mundo. Y sobre eso se viene trabajando. Pues esperemos que estos ventiladores pasen las pruebas rápidamente, invitarlos a todos porque pues los necesita Colombia y los necesita el mundo. Doctor Moscoso, ¿cómo está el país de productos que se requieren con urgencia? Le pregunto por tapabocas, por alcohol, por todo este tipo de productos que se requieren en estos momentos para por lo menos contrarrestar la acción del virus. ¿Hay suficiente? En general, en general mejor, en general mejor. En general creo que la dinámica nacional ha logrado producir gran parte de estos elementos y yo creo que la dinámica internacional también ha ayudado.
todavía tenemos escasez de algunos elementos, pero cada día mejor, cada día con mejores ofertas y mejores elementos, insumos, elementos de protección, lo mismo con mayores producciones de medicamentos, pero lógicamente con las alertas y con los cuidados que esto depende, estamos generando reservas estratégicas importantes para momentos de picos y, y estamos evaluando constantemente, todos los días hacemos un monitoreo de disponibilidad de estos elementos en todo el país. Doctor Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en la Ley del Montes y bueno, muchos éxitos en su gestión. Muchas gracias y es bien grato hablar con Barranquilla. Hasta luego. Y que muchas estén muy gracias bien. y a todos ustedes un abrazo muy grande.